¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Política y Poder a través de la señal de Vez Cable Televisión, Canal 3. Empezamos el programa del día de hoy, como siempre con esta expectativa de lo que podría ser los siguientes 7 días de la semana y más aún esperando la confirmación de la fecha en la que esta misión de la OEA llegará a nuestro país para que pueda recabar toda la información necesaria respecto al escenario social, político que estamos atravesando. Sabemos que la Carta Democrática ha sido activada a petición del gobierno del presidente Pedro Castillo. Sabemos que hay posturas de países a favor del gobierno más allá de la sostenibilidad de la democracia peruana. Es un tema ideológico que hemos escuchado en la Asamblea, que se ha transmitido a nivel nacional e internacional hace un par de semanas atrás, cuando decidieron finalmente respaldar esta petición del gobierno del presidente Castillo. Y sabemos además que esta misión, más allá de sesgos ideológicos, debería recabar toda la información necesaria desde todos los estamentos involucrados en esta problemática. No solamente recoger de parte del gobierno su versión, y tampoco permitir que el gobierno le marque la pauta o la agenda de lo que tendrá que hacer aquí en este país esta misión de la OEA, sino que también esta misión tendría que venir con cierta libertad de acción, más allá de lo ideológico. También entrevistarse, por ejemplo, con los organismos de justicia, caso el Poder Judicial, caso lo mismo que la propia Fiscalía y, ¿por qué no?, la policía como institución. Debido a que hay un equipo especial de la policía que está respaldando las labores de este equipo especial de fiscales que están luchando contra la corrupción de poder. A la par de estas personas o estas instituciones, también esta misión será pertinente y necesaria que se reúna con representantes del Legislativo, del Congreso de la República, popular o impopular. Este poder del Estado tiene también que decir dentro de esta visita, que de esta misión. Y por qué no también involucrar dentro de esto a la prensa. La prensa que a lo largo de todos estos tiempos, estos meses o años ha jugado un rol importante dentro de lo que significa hacerle el seguimiento a la corrupción de poder. Y además ha terminado revelando hechos que ameritaron en su momento la intervención del Ministerio Público y también sanciones posteriores que se ha conocido a lo largo de nuestros últimos años. La prensa no solamente ha jugado ese rol fundamental dentro de lo que significa, en cierto modo, la vigilancia desde un medio de comunicación sobre lo que podrían estar haciendo las autoridades, sino también ha sido sujeto de agresiones recientes debido a posturas ideológicas políticas. Agresiones incluso en más de una ocasión alentado por el propio presidente Pedro Castillo en funciones y cuando Pedro Castillo era candidato a la presidencia. Agresiones que se han vuelto ya reiteradas, no solamente de manera física, sino de manera verbal en una forma continua en los últimos meses. La prensa termina siendo muchas veces acusada de hacer el juego en pared contra el presidente, juntamente con el Congreso de la República o grupos económicos de poder. Entonces, esta misión de la OEA tiene mucho que intervenir en cuanto a búsqueda de información, pero ¿realmente cumple un rol interpretativo de la Constitución? ¿Va a venir a decirle al Congreso qué es lo que puede y no puede hacer? ¿A la Fiscalía qué es lo que debe o cómo debe investigar la corrupción de poder que se está en estos momentos siguiendo los rastros? ¿Tendrá que decirle al Poder Judicial cuándo y de qué manera emitir sentencia? ¿Le corregirá alguna resolución al Tribunal Constitucional? ¿Tiene ese poder la OEA para que pueda intervenir en una nación soberana como la nuestra? Ese tema queremos preguntarle al exministro de Justicia y además expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, a quien lo tenemos en la comunicación ya en estos momentos. Doctor García, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Vez Cable. ¿Cómo le va, Pedro? Gusto en saludarlo, muy amable por la invitación. Gracias por responder nuestra invitación, doctor García. Yo quiero partir por este tema que acabo de poner dentro del contexto. El poder que tiene esta misión de la OEA, o la OEA como tal, como organismo, como organización, ¿tiene poder para intervenir dentro de la toma de decisiones soberanas de un país? Como bien ha señalado usted en su intervención, existe una serie de órganos jurisdiccionales como el Ministerio Público, el Poder Judicial, el propio Tribunal Constitucional e incluso la Junta Nacional de Justicia. Y esos órganos son órganos autónomos e independientes. En consecuencia, lo que diga o no diga la Organización de Estados Americanos
afecta su competencia para tomar las determinaciones que estime pertinentes en el marco de nuestra Constitución y en tanto no se infrinja la Carta de los Derechos Fundamentales que está prevista en la Convención Americana de Derechos, ¿no? Teniendo como parámetro ese instrumento normativo, yo estimo de que lo de la OEA no pasará por otra cosa que constatar la realidad, que en efecto en el país existe una oposición, como corresponde y como se debe dentro de una sociedad democrática, que existe una prensa libre que investiga y que denuncia los hechos de corrupción. Lo que está claro que no existe, y esa es la imputación que hay que rechazar de manera rotunda, es que existe una componenda para llevar a cabo un golpe de Estado. Eso no es verdad bajo ningún punto de vista. Incluso podríamos más bien decir que el Poder Ejecutivo, con malas artes, viene cooptando una serie de instituciones públicas, una de ellas el Congreso, en base a la preventa, en base a las granjerías de orden personal, ha logrado controlar el Congreso y viene impidiendo que éste cumpla con su labor fiscalizadora, que es la labor que se hace dentro del marco de la Constitución. Pero, doctor García, ¿por qué esa teoría del golpe de Estado que enarbola constantemente el gobierno o instituciones o partidos ligados al gobierno terminaría siendo una farsa? ¿Por qué no podríamos hablar de golpe de Estado entendiendo que el Congreso, desde que inició el gobierno del presidente Pedro Castillo, intenta encontrarle una razón, muchas veces injustificada, para que lo vaque? Todos los intentos que ha llevado el Congreso de la República me parece que tienen una base y un fundamento en la realidad. El primero, ¿existe o no existe corrupción en el Perú? Segundo, ¿esta corrupción es generalizada o no es generalizada? El origen de esa corrupción no viene de las más altas esferas, no existe ya una denuncia constitucional formulada por el Ministerio Público, que es un ente diferente al Congreso, y que señala que ha logrado recolectar 190 indicios de la existencia de una organización criminal encabezada por el presidente de la República. ¿Existen o no existen prófugos de la justicia? ¿No? En consecuencia, la base para la fiscalización está. En segundo lugar, el Congreso, a lo largo de toda su actuación, se ha desempeñado dentro de los marcos que establece el texto fundamental y el reglamento del Congreso. Pero, como le vuelvo a repetir, todas estas acciones son inocuas porque, según la propia información del Ministerio Público, existen congresistas que han vendido el alma para nutrir el cuerpo y, en consecuencia, muchas de sus decisiones al interior del Parlamento están sostenidas por el provecho, la ganancia, la utilidad y el beneficio personal, y no, por supuesto, en un acto claro y legítimo de representación. Ya, sin embargo, lo que mucho se cuestiona es la figura de la incapacidad moral para que se vaque el presidente de la República. Y muchos se percataron de que en este periodo de un año, poco más, del gobierno del presidente Castillo, a veces situaciones tibias, nimiedades, han querido utilizar como justificación por una incapacidad moral. Esto incluso ha conllevado a que el gobierno constantemente diga golpe de Estado, golpismo, aquello de grupos de poder. Y también escuché esta situación de la incapacidad moral en esta asamblea que tuvo el Comité Permanente de la OEA cuando aprobaron esta carta democrática para que sea activada la petición del gobierno peruano. Escuché de versiones de cancilleres de México, cancilleres de Argentina y sobre todo de Bolivia, que hacen referencia a la incapacidad moral que establece la Constitución peruana. Hicieron incluso una referencia a que el TC, el Tribunal Constitucional de nuestro país, no ha delimitado el accionar de esta incapacidad moral. Y también hicieron referencia a la aplicación o no del artículo 117, que en estos momentos es materia de debate, si prospera o no la denuncia constitucional a la fiscal de la Nación. Por eso le preguntaba al doctor García Toma, ¿cuánto de vinculante podría tener la presencia de la OEA con esta misión aquí en nuestro país? Ya que esos cancilleres de otras naciones se refirieron a temas netamente de la Constitución peruana. Pedro, le voy a poner el siguiente símil en relación a la vacancia por incapacidad moral, que es una institución que varias comunidades políticas de América Latina han tomado en base a la referencia expresa
de la Constitución norteamericana de 1787. En ese país, el presidente Bill Clinton fue objeto de un impeachment, una acusación constitucional por el delito de perjurio, es decir, por mentir ante la opinión pública en relación a los hechos que se suscitaron en el Salón Oval por la señorita Mónica Lewinsky, ¿no es cierto? Se salvó, si mal no recuerdo, por 2 votos, pero el Senado norteamericano consideró que la mentira era un hecho extremadamente grave, ¿no es cierto?, indecente e indecoroso para la figura presidencial. Bueno, tomemos como ejemplo, solo como ejemplo, este triste caso en donde se llevó a cientos de niños con cáncer, algunas en silla de ruedas, etcétera, etcétera, en donde se exhibió un cartel en donde se decía que el Poder Ejecutivo estaba asignando una cantidad astronómica de dinero y que eso iba a servir de manera inmediata para aliviar, para paliar, para salvar la vida de esos niños. Poco tiempo después esa mentira quedó claramente develada. Eso fue una burla, fue un ensañamiento con personas que se encuentran en una situación extrema y que entendían que la mano que extendía el presidente era una mano sincera y honesta, ¿no? Ese solo hecho habla ya del poco respeto que existe a la idea de la verdad, de la decencia, de la corrección. Pero más allá de eso, es una figura que existe en el Perú, que está claramente delimitada. El Tribunal Constitucional no podía ni debía avanzar más allá de lo que la propia práctica va estableciendo por lo siguiente, Pedro. La vacancia por incapacidad moral es un concepto jurídico indeterminado. Es decir, que su aplicación va a estar a las resultas de lo casuístico, de lo que se presente en un momento y en un tiempo concreto, en un espacio concreto. Un ejemplo, concepto jurídico indeterminado es buena fe, es buenas costumbres, es la idea de lo que se entiende por transparencia. Pedirle al Tribunal Constitucional que pueda establecer un catálogo de faltas morales es como pedirle que coloque el mar dentro de un balde. Siempre habrán conductas que queden fuera y en consecuencias, al estar fuera de esa reglamentación, no podrían ser sancionables, y siempre existirán conductas que con el tiempo queden obsoletas y en consecuencia la Constitución quede desfasada. Porque usted y yo sabemos que la moral social es un elemento que va variando en el tiempo. Y puedo mencionarle algunos casos. Quizás nuestros padres, cuando se hubiesen conocido de la posibilidad de que exista un matrimonio gay o exista el aborto libre o exista la liberación de las drogas, se habrían sentido cabalmente indignados porque evidentemente esas eran las convicciones de la época. Hoy en muchos países, y en el Perú se propugna, que estas medidas sean flexibilizadas. Y bueno, hay un debate, porque evidentemente la gente percibe estos temas con de una manera menos estricta, ¿no? Ya, ahora, doctor García, entiendo perfectamente la explicación que nos da lo que podría significar lo que se conoce como un tema de inmoralidad y que podría ser causal de una vacancia presidencial. Entonces, le reformulo la pregunta. ¿La OEA puede decirle al Congreso de la República que cese la pretensión de vacar al presidente? La OEA, después de venir al país con esta misión y sacar sus conclusiones, le puede decir a la Fiscalía que suspenda toda investigación sobre el presidente de la República para proteger la democracia peruana? No, la OEA ha venido aquí no para indicarnos cómo debemos aplicar nuestra Constitución, ni lo permitiríamos tampoco. La OEA ha venido con una misión muy clara, o va a venir para una misión muy clara, determinar si desde el Congreso, si desde el Poder Judicial, si desde el Ministerio Público y desde los medios de comunicación existe una operación en marcha para llevar a cabo un golpe de Estado, es decir, arrojar del poder al señor Castillo al margen de la Constitución y de la ley, ¿no? Entonces, esta acción súbita, violenta y sobre todo contraria al ordenamiento constitucional no existe y será seguramente acreditado, estoy seguro, como consecuencia de los diálogos que sostenga la OEA, si es que
se tienen los interlocutores adecuados. En esa mesa no puede faltar la prensa, y no puede faltar la fiscal de la Nación, y no puede faltar, por supuesto, los organismos sociales, como las confederaciones de trabajadores, las confederaciones empresariales, los colegios de abogados, etcétera, para que muestren cuál es el sentimiento de la población en torno a este tema. En el Perú no se habla de golpe. En el Perú no se habla de golpe. En el Perú se habla de si el presidente Castillo puede ser más ineficiente de lo que ya es. Se habla de si puede carecer del poco liderazgo que puede aún ahondar su falta de liderazgo. Y sobre todo, ya no nos sorprende que cada semana, en cada programa dominical, aparezca una nueva huella de un nuevo delito, ¿no? Y ahora, en el ámbito de la Constitución, ¿el Congreso, alguna otra institución, podría de repente, no sé, invalidar las conclusiones que podría sacar esta misión de la OEA? Porque entendemos que además viene una visita de carácter político. No es una visita técnica, no son juristas internacionales, no son politólogos, son cancilleres, son representantes de otros gobiernos y que mantienen su sesgo ideológico. Viene el de Argentina, viene de Belice, viene el de Ecuador, vienen otros cancilleres como Costa Rica, que en cierto modo en su oportunidad han mostrado cierta cercanía con gobiernos como el de Nicaragua, como el de Venezuela. Viene el de Paraguay, y así podemos seguir enlistando de otros países. Vienen representantes netamente políticos y allí podría radicar algún riesgo en la interpretación real de lo que podría estar pasando en el país. Está muy claro, Pedro, como usted lo ha dicho, que la misión de la OEA tiene un perfil ideológico. Ciertamente hay una comunidad de ideas entre países como México, Bolivia, Chile, ¿no? Argentina, pero la realidad de América Latina es más amplia y la democracia es plural. En todos esos gobiernos definitivamente ha habido un proceso electoral y hasta donde sabemos se respeta la Constitución. La lógica con la que se mueven esos países, que es una lógica ideológica, por supuesto nos lleva por rumbos diferentes en lo que se refiere a la idea del concepto de bien común, desarrollo, progreso, bienestar, etc. Entonces, reconociendo de que en América Latina hay un segmento de países que tienen una visión ideológica y que puedan entender que el supuesto pensamiento del presidente Castillo está entroncado con esa línea, puede entenderse, pero de ahí a derivar que las fuerzas políticas al interior que la comunidad nacional está comprometida en la tarea de sacar del poder a alguien por sus ideas, definitivamente eso es incorrecto. Aquí el cuestionamiento a Castillo fue en la campaña electoral por sus ideas, pero hoy el cuestionamiento a Castillo es por sus actos, y actos no políticos, actos supuestamente delictivos, es otra cosa. El tema de libertad de expresión, libertad de prensa, ¿usted ha visto que se ha mellado constitucionalmente este derecho constitucional? Sí, en primer lugar se ha impedido a los medios de comunicación acceder a la data oficial. Todos los ciudadanos, particularmente los medios de comunicación, tienen la facultad constitucional de poder obtener información que registre, ¿no es cierto?, la data del Estado. Segundo, se ha maltratado a la prensa de manera continua, se le ha insultado, se le ha agraviado, se han establecido reglas y criterios para generar la llamada prensa alternativa, ¿no es cierto? La prensa sobona, la prensa adulona, que por supuesto tiene todo el derecho a existir, pero no con la plata de los peruanos, ¿no? Ese es el problema. El gobierno está financiando a grupos de prensa para que aplaudan y le hagan el patachín. Hasta allí todo está muy bien, pero siempre y cuando no se haga con el dinero público. Y por último, no hay ninguna transparencia en los actos estatales. El ataque, la falta de transparencia
la omisión del cumplimiento de entregar información oficial, creo que significa un grave ataque a los medios de comunicación para el cumplimiento cabal de sus funciones. Ahora, ¿qué opina usted sobre esa decisión del Tribunal Constitucional de finalmente abstenerse de emitir una opinión consultiva que le hizo el Congreso sobre la aplicación o no del artículo 117 sobre la base de la denuncia constitucional que ha planteado la fiscal de la Nación, Patricia Benavides? Porque el Congreso, entiendo, se encuentra en una especie de limbo. ¿Lo aplicamos o no lo aplicamos? ¿Admitimos o no admitimos? ¿Lo procesamos o no procesamos? ¿Amerita o no que se denuncie constitucionalmente un presidente más allá o fuera de las causales que engloba el artículo 117 o dejamos que siga su gobierno? ¿Ha sido prudente la decisión del TC? ¿Ha sido responsable la decisión del TC? Pedro, el primer intérprete de la Constitución es el Congreso de la República. Y esa labor interpretativa es cotidiana, habitual, es inherente al acto de legislar. Porque yo, para poder dictar una ley, tengo que previamente considerar que el proyecto, digamos, que se va a convertir en ley, guarde armonía, coherencia, concordancia con los principios, los valores, las disposiciones de la Constitución. Si después de este acto de interpretación, que finalmente se manifiesta en una ley, en una resolución legislativa, alguna persona considera que, o algún grupo considera que hay una afectación al texto fundamental, tiene los mecanismos procesales para a impugnarla y pedirle una intervención al Tribunal Constitucional, que es finalmente el ente de cierre en el acto de interpretación. Pero aquí se ha alterado esta línea, ¿no? Y el Congreso se ha querido excluir de esa obligación y esa potestad, porque es un deber y un derecho de interpretar, y digamos, le ha querido pasar el toro al Tribunal Constitucional, que le ha dicho de que no absuelve consultas, ¿no? Claro, o sea, el TC le ha dicho, haz tu chamba, interpreta, si ves que lo admites o no lo admites, y si algo pasa en el proceso, ya yo voy a definir si es constitucional o es inconstitucional, pero una siguiente instancia. Así, y eso ha sido siempre y dentro del marco de lo que señala el texto fundamental de la República. ¿Y por qué se podría conocer en su momento, por ejemplo, cuando se planteó una demanda competencial sobre el cierre del Congreso de la República? ¿Por qué allí sí había una participación directamente del Tribunal Constitucional en una demanda competencial? ¿En qué se diferencia esa figura de esta que hizo el Congreso? En el caso del conflicto de competencias, en este caso por menoscabo, la tesis, en el caso con Vizcarra, con Fujimori, en el caso de Vizcarra por la intervención del Poder Ejecutivo y actualmente por el Poder Judicial, lo que se sostiene es que hay un órgano del Estado que interfiere, que atrofia, que impide a otro, en este caso al Parlamento, el poder ejercitar una competencia que tiene un carácter exclusivo y excluyente. Entonces, pongámonos en el caso actual. ¿Por qué este Congreso plantea un conflicto de competencia? Porque dice, y creo que con toda y absoluta razón, el Poder Judicial, a través de jueces supernumerarios, ha tramitado y resuelto o ha dictado medidas cautelares que le han impedido, por ejemplo, llevar a cabo un proceso de selección para los miembros del Tribunal Constitucional, para la elección del defensor del pueblo, que ha permitido una acción de amparo en la cual, contra el criterio establecido en esa acción de garantía, un órgano del Estado demanda a otro órgano del Estado en el marco de la presentación de un proyecto de ley, o en el caso del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, en donde se ha establecido se ha planteado la creación de una comisión investigadora por sus actos funcionales, y este señor se va a Arequipa y a través de un amparo pretende impedir que el Congreso cumpla con su misión investigadora, ¿no? Entonces, por esas razones que ha planteado el conflicto de competencia. Ahora, porque entiende que se han menoscabado sus funciones. Doctor García Tomás, estamos en un escenario nacional de hace varios años atrás. Cierre del Congreso, vacancia presidencial que se consumaron en su oportunidad, y ahora estamos atravesando una situación de recolección de firmas para que vaquen al presidente, al menos presentando la moción correspondiente. Sin embargo, hay mucho de duda sobre esto. Si vacan al presidente Pedro Castillo, si renuncia Dina Boluarte, no acepta hacer esta sucesión de poder, el Congreso de la República
debe convocar a elecciones generales o solo a un proceso complementario para culminar el periodo presidencial? Esto tiene una doble respuesta, Pedro. En el plano jurídico, el Parlamento podría, digamos, en el caso del Parlamento se podrían adelantar las elecciones sin cumplir el periodo de 5 años, solo en el caso de que exista una disolución del Congreso de conformidad con el artículo 134, ¿no? Esa es la única posibilidad. Ahora bien, sin embargo, los hechos son más testarudos que los textos. Ya a comienzos de este siglo, cuando se produjo la crisis con el presidente Fujimori, el Congreso sabiamente entendió que había una enorme distancia con la población, que la población le había retirado todo grado, gesto de legitimidad. Y creo que ese es el caso de este Congreso. Si llegáramos a esa situación, y aun cuando la Constitución, digamos, no lo permite, la realidad desbordaría, ¿no es cierto?, al texto y haría que los propios congresistas, creo que va a ser, se vean en la obligación moral de adelantar el proceso electoral y dar por concluidas sus funciones. Tendría que ser lo más lógico. Doctor García Toba, muchas gracias por la comunicación. Que tenga buen domingo. Gracias, muy amable, gusto en saludarlo. Buenos días. De igual manera, buen domingo. Vamos a la pausa. Al regresar estaremos con la abogada Beatriz Mejía, también para hablar sobre esos temas de carácter legal, político, constitucional que estamos atravesando en el país. Volvemos.